En medio de las onduladas colinas y los brumosos valles de las tierras altas de Escocia, se encuentra el lago Ness, un lugar de cautivadora belleza y antiguos secretos. Este vasto lago de agua dulce, que se extiende a lo largo de 37 kilómetros, está envuelto en leyendas y folclore, sobre todo por ser el hogar del escurridizo monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie. Durante siglos, las historias de una misteriosa criatura que acecha bajo las oscuras y turbias aguas han cautivado la imaginación, atrayendo a aventureros, científicos y soñadores a sus orillas. La leyenda de Nessie está profundamente entrelazada con la historia y la cultura de Escocia, tejida en la trama del folclore local y transmitida de generación en generación. Algunos creen que es un vestigio de un pasado prehistórico, un plesiosaurio que de alguna manera sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Otros lo descartan como un truco de la luz, producto de imaginaciones hiperactivas, o quizás una serie de avistamientos mal identificados de criaturas más mundanas. Sea cual sea la verdad, el perdurable atractivo del monstruo del lago Ness sigue fascinando. En esta exploración de la leyenda profundizaremos en los relatos históricos, los informes de testigos presenciales, las investigaciones científicas y las teorías contradictorias que rodean a esta enigmática criatura. Acompáñenos a navegar por las turbias profundidades del lago Ness, en busca de desentrañar el misterio que ha cautivado al mundo durante generaciones. La primera mención registrada de un monstruo en el lago Ness se remonta al siglo VII después de Cristo, mucho antes de que la leyenda se apoderara de la imaginación moderna. En la biografía de San Columba, un misionero irlandés que viajó a Escocia para difundir el cristianismo, hay un relato fascinante de un encuentro con una misteriosa bestia acuática. Según el relato, San Columba viajaba por las orillas del lago Ness cuando se encontró con un grupo de pictos, los indígenas de Escocia, enterrando a un hombre. Le explicaron que el hombre había sido atacado y asesinado por una bestia acuática mientras nadaba en el lago. Sin inmutarse, San Columba ordenó a uno de sus seguidores que cruzara el lago a nado. Mientras el hombre nadaba, el monstruo emergió de las profundidades, pero San Columba, haciendo la señal de la cruz, ordenó a la criatura que se retirara, y así lo hizo, dejando al nadador ileso. Este relato temprano, aunque impregnado de connotaciones religiosas, es significativo porque establece un precedente histórico para la creencia en un monstruo que habita en el lago Ness. También es interesante observar las similitudes entre esta descripción temprana y el kelpie, un espíritu acuático cambiante del folclore escocés, a menudo representado como un caballo con algas marinas como crin, conocido por atraer a los viajeros desprevenidos a tumbas acuáticas. Si bien es imposible verificar la veracidad de este relato del siglo VII, sirve como testimonio del perdurable poder de la leyenda y de las profundas raíces que ésta tiene en la conciencia cultural de la región. Estos primeros rumores de un monstruo en el lago permanecerían latentes durante siglos, a la espera de la chispa que encendería la imaginación del mundo. La leyenda del monstruo del lago Ness permaneció dormida durante siglos, un cuento local susurrado en los hogares y transmitido de generación en generación. No fue hasta el siglo XX que Nessie, como se conocería a la criatura, captaría la atención del mundo, transformándose de una leyenda local en un fenómeno global. Corría el año 1933 y se acababa de construir una nueva carretera a lo largo de la orilla norte del lago Ness, que por primera vez ofrecía una vista despejada de las aguas. El 14 de abril, el Inverness Courier, un periódico local, publicó un relato sensacional de un avistamiento realizado por una pareja de la zona, el señor y la señora John Mackay. Describieron haber visto una criatura enorme, parecida a una ballena, revolcándose y hundiéndose en el lago antes de desaparecer bajo las olas. Este informe, que llegaba tras la construcción de la nueva carretera, despertó una oleada de interés por el monstruo. Los avistamientos comenzaron a llover por parte de lugareños y turistas, cada uno más fantástico que el anterior. Algunos describían un largo cuello serpentino, otros una espalda jorobada que rompía la superficie, y otros juraban haber visto aletas o una cola. El frenesí mediático que rodeaba a Nessie alcanzó su punto álgido en 1934, con la publicación de una fotografía ahora icónica, apodada la fotografía del cirujano. Esta imagen
granulada, supuestamente tomada por un médico londinense llamado Robert Kenneth Wilson, parecía mostrar la cabeza y el cuello de una criatura parecida a un plesiosaurio que se alzaba del agua. El mundo estaba cautivado y la leyenda del monstruo del lago Ness quedó grabada en la imaginación del público. La fotografía del cirujano, publicada en el Daily Mail en abril de 1934, se convirtió en sinónimo del monstruo del lago Ness, alimentando la fascinación del público y provocando innumerables debates sobre la existencia de la criatura. La imagen, granulada y enigmática, parecía mostrar la cabeza y el cuello de una criatura de cuello largo, parecida a un plesiosaurio que emergía de las turbias aguas del lago Ness. El fotógrafo, identificado como Robert Kenneth Wilson, un ginecólogo londinense, afirmó haber tomado la foto mientras conducía por la orilla del lago. Dijo que notó algo inusual en el agua y se detuvo a tomar una serie de fotografías, siendo esta imagen en particular la prueba más famosa y debatida de la existencia de Nessie. Durante décadas, la fotografía del cirujano alimentó la especulación y el debate. Los creyentes la señalaban como prueba definitiva de una criatura prehistórica que acechaba en las profundidades, mientras que los escépticos cuestionaban su autenticidad, sugiriendo que podría ser un engaño. Algunos sugirieron que se trataba de un tronco flotante, una ola o incluso una nutria nadando con la cabeza alta. No fue hasta 1994 que la verdad detrás de la fotografía del cirujano fue finalmente revelada. Un equipo de investigadores, utilizando análisis fotográficos avanzados e investigación histórica, desenmascaró la imagen como un engaño cuidadosamente orquestado. Resultó que el monstruo de la fotografía era en realidad un submarino de juguete equipado con un cuello y una cabeza esculpidos, fabricado y colocado en el lago como una broma. A pesar de haber sido desenmascarada, la fotografía del cirujano sigue siendo una imagen icónica, un testimonio del perdurable atractivo del monstruo del lago Ness y del deseo humano de creer en lo desconocido. Sirve como una advertencia sobre el poder de las imágenes y la importancia del análisis crítico, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas aparentemente convincentes. En la búsqueda por descubrir los misterios de las profundidades, los científicos emplean una variedad de sofisticadas herramientas. La tecnología del sonar, por ejemplo, juega un papel crucial en la cartografía del fondo oceánico, revelando paisajes ocultos y posibles lugares de interés. Los sumergibles, por su parte, permiten a los investigadores sumergirse en las profundidades del abismo, capturando imágenes y recogiendo muestras que de otro modo serían inalcanzables. Estas herramientas son esenciales en la búsqueda continua de pruebas, proporcionando información inestimable sobre los territorios inexplorados que se encuentran bajo la superficie del lago. Con cada expedición, nos acercamos un poco más a la comprensión del vasto y enigmático mundo que se esconde bajo la superficie del lago. Durante siglos, las misteriosas aguas del lago Ness han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Pero, ¿qué se esconde bajo su superficie? Los científicos han empleado tecnología punta, desde la cartografía de sonar hasta los drones submarinos, en un esfuerzo por descubrir sus secretos. A pesar de estos esfuerzos, el lago sigue guardando celosamente sus misterios. ¿Estamos más cerca de encontrar la verdad o el lago sigue guardando sus secretos? A lo largo de los años han surgido numerosas teorías para explicar el fenómeno del monstruo del lago Ness. Algunos creen que podría ser un plesiosaurio superviviente, una reliquia de la era de los dinosaurios. Otros sugieren que podría ser una anguila gigante y incluso una serie de ilusiones ópticas causadas por la geografía única del lago. Cada teoría trae consigo una mezcla de ciencia y especulación, añadiendo capas al enigma que es Nessie. Entonces, ¿qué teoría tiene más peso? Y estamos más cerca de resolver este antiguo misterio. La leyenda del monstruo del lago Ness ha transformado el lago en un importante destino turístico. Cada año, miles de visitantes acuden a sus orillas con la esperanza de ver a la escurridiza criatura. Los negocios locales prosperan gracias al atractivo imperecedero del monstruo, ofreciendo paseos en barco, museos y souvenirs. Pero más allá del impacto económico, Nessie se ha convertido en un símbolo de asombro y curiosidad, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida a este sereno paisaje escocés. Al concluir nuestro viaje a las profundidades del lago Ness y su legendario habitante, una cosa queda clara. El monstruo del lago Ness sigue fascinando e inspirando. Ya sea una criatura de mito o realidad, Nessie encarna la interminable búsqueda de descubrimiento del espíritu humano y el atractivo de lo desconocido. Así,
Mientras que el misterio puede que nunca se resuelva del todo, la leyenda del monstruo del lago Ness perdurará sin duda durante generaciones. Al concluir nuestra exploración del misterioso monstruo del lago Ness, tomemos un momento para recordar algunas de las historias más famosas que han alimentado su leyenda a lo largo de los siglos. Primero viajamos al siglo VI, donde la mención más antigua de una criatura en el lago Ness proviene de la historia de San Columba. Según la leyenda, San Columba se encontró con un monstruo en el río Ness y le ordenó retirarse, salvando la vida de un nadador. Avanzamos rápidamente hasta 1933, cuando George Spicer y su esposa informaron haber visto una gran criatura cruzando la carretera cerca del lago. Este avistamiento inició el fenómeno moderno de Nessie y llevó al monstruo a la vista del público. En 1934, el mundo quedó cautivado por la fotografía del cirujano, tomada por Robert Kenneth Wilson. Esta imagen icónica, aunque luego fue desacreditada, sigue siendo una de las representaciones más famosas de Nessie. Luego, en 1960, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale filmó una criatura moviéndose por el agua. Su metraje, aunque borroso, añadió una nueva capa de intriga e interés científico por el monstruo del lago Ness. La expedición con sonar de 1972 de la Academia de Ciencias Aplicadas detectó grandes objetos en movimiento en las profundidades del lago, reavivando el interés y la especulación sobre lo que podría haber bajo sus aguas. En 2007, Gordon Holmes capturó imágenes de vídeo de una criatura desconocida nadando en el lago Ness, lo que provocó un renovado frenesí mediático y fascinación pública. Finalmente, en 2011, el capitán de barco George Edwards tomó una fotografía clara de una joroba en el agua, añadiendo otra pieza al creciente rompecabezas del monstruo del lago Ness. Estas historias, que abarcan siglos, ponen de manifiesto el misterio perdurable y el atractivo de Nessie. Cada relato añade una capa al rico tapiz de la leyenda, asegurando que el monstruo del lago Ness seguirá cautivando la imaginación durante generaciones. Pause 3S. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y el misterio del monstruo del lago Ness. Hasta la próxima, sigan buscando lo desconocido. Al terminar nuestra exploración del monstruo del lago Ness, vamos a sumergirnos en algunos encuentros modernos e investigaciones científicas que mantienen viva la leyenda. La primera historia involucra a un pescador que, mientras navegaba en su bote, vio una sombra gigante debajo del agua. Aterrorizado, decidió no volver a pescar jamás en el lago. Este encuentro, aunque no se difundió mucho, se suma a la cantidad de historias personales que contribuyen al misterio del lago Ness. En los últimos años, los avances científicos han permitido investigaciones más sofisticadas. En 2018, un equipo de investigadores realizó un análisis exhaustivo de ADN del lago Ness para identificar cualquier organismo inusual que viviera en sus profundidades. Si bien no encontraron evidencia definitiva de un monstruo, sí descubrieron ADN de varias especies, incluidas anguilas, lo que llevó a nuevas teorías sobre qué podría explicar algunos de los avistamientos. Otra investigación moderna implicó el uso de tecnología LIDAR para mapear el fondo del lago con un detalle sin precedentes. Esta cartografía de alta resolución ha ayudado a los científicos a comprender las características geológicas del lago Ness e incluso ha revelado algunas cuevas y trincheras submarinas previamente desconocidas que podrían albergar grandes criaturas. Estos encuentros modernos y esfuerzos científicos demuestran que la leyenda del monstruo del lago Ness está lejos de terminar. Con cada nueva tecnología y cada nueva historia nos acercamos un poco más a comprender lo que podría estar acechando bajo la superficie del lago Ness. Entonces, a medida que continuamos buscando la verdad, recuerden que cada sombra, cada señal del sonar y cada estudio científico nos acerca un paso más a desentrañar el misterio de Nessie. Hasta la próxima, mantengan los ojos en el agua y la mente abierta a lo desconocido. Al adentrarnos en los encuentros modernos y las investigaciones científicas que rodean al monstruo del lago Ness, es evidente que el encanto de Nessie sigue tan fuerte como siempre. En nuestra próxima historia, un grupo de turistas presenció una figura extraña moviéndose por la superficie del lago. Rápidamente tomaron fotos, pero las imágenes quedaron borrosas y poco concluyentes, dejando más preguntas que respuestas.
Estos avistamientos modernos y los avances tecnológicos han abierto el camino para futuras investigaciones. Un área prometedora de exploración es el ADN ambiental, o eDNA, que permite a los científicos detectar la presencia de organismos mediante el análisis de muestras de agua. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los investigadores tienen la esperanza de poder descubrir evidencia más definitiva de lo que se esconde bajo las aguas del lago Ness. Además, hay planes para desplegar sumergibles más avanzados equipados con cámaras de alta definición y sonar para explorar las profundidades del lago. Estas misiones tienen como objetivo mapear áreas inexploradas y potencialmente capturar imágenes sin precedentes de la criatura escurridiza. La continua fascinación por Nessie también ha inspirado esfuerzos de colaboración entre entusiastas aficionados y científicos profesionales. Los proyectos de ciencia ciudadana alientan a los miembros del público a reportar avistamientos y compartir sus hallazgos, creando una red global de observadores de Nessie dedicados a resolver el misterio. De cara al futuro, está claro que la búsqueda del monstruo del lago Ness está lejos de terminar. Con cada nueva tecnología y cada nuevo avistamiento nos acercamos un poco más a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Así que manténganse atentos y no le quiten la vista al agua. El próximo gran descubrimiento podría estar a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, recordemos que el misterio del lago Ness continúa cautivando nuestra imaginación e impulsando nuestra búsqueda por la comprensión. Ya sea que Nessie sea un mito o una realidad, el viaje para descubrir la verdad es una aventura fascinante en sí misma. En nuestra próxima historia nos adentramos en los intrigantes hallazgos del Dr. Alan Roberts, un biólogo marino que dedicó años a estudiar las profundidades del lago Ness. Equipado con tecnología sonar de última generación, el Dr. Roberts se embarcó en una misión para descubrir los secretos ocultos bajo las turbias aguas del lago. Un día crucial, mientras su equipo sonar barría el lago, detectó una masa móvil grande y anómala. Las lecturas no se parecían a nada que hubiera encontrado antes. A pesar de su amplio conocimiento y experiencia, el Dr. Roberts no pudo identificar la entidad. Los datos sugerían una criatura viviente enorme, pero su naturaleza seguía siendo esquiva. Este descubrimiento dejó al Dr. Roberts emocionado e intrigado. Las inexplicables lecturas del sonar reavivaron el interés de la comunidad científica en Nessie y estimularon nuevas investigaciones. Si bien la identidad de la gran masa en movimiento sigue siendo un misterio, sirve como recordatorio de que el lago Ness aún guarda secretos por descubrir. A medida que continuamos explorando las profundidades de este legendario lago, cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a desentrañar el enigma del monstruo del lago Ness. ¿Quién sabe qué otras revelaciones nos esperan justo debajo de la superficie? Manténganse conectados mientras nos sumergimos más profundamente en los misterios del lago Ness, donde cada onda en el agua podría indicar el próximo gran avance en la búsqueda de Nessie. Al adentrarnos en los misterios del monstruo del lago Ness, una pregunta intrigante persiste: ¿de dónde se originó la leyenda de Nessie? Algunos dicen que el monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie, podría tener sus raíces en antiguas leyendas celtas. Estas leyendas hablaban de criaturas acuáticas gigantes que habitaban los lagos y ríos de Escocia. Su presencia, una mezcla de asombro y miedo. Con el tiempo, estas historias antiguas se fusionaron con avistamientos modernos, forjando el mito contemporáneo de Nessie. Una teoría popular sugiere que Nessie podría ser un plesiosaurio, un dinosaurio marino que de alguna manera sobrevivió a la extinción. Esta idea captura la imaginación, mezclando los reinos de la historia y la fantasía. Sin embargo, no todos están convencidos. Los escépticos argumentan que Nessie es simplemente una serie de engaños y malas interpretaciones, un producto de nuestra fascinación colectiva por lo desconocido. A pesar de las diferentes opiniones, el atractivo de Nessie perdura, atrayendo tanto a turistas como a científicos, todos ansiosos por descubrir la verdad detrás de la leyenda. Mientras continuamos nuestro viaje a través de las enigmáticas aguas del lago Ness, tenemos en cuenta que todo mito tiene un comienzo. Comprender los posibles orígenes de Nessie nos acerca un paso más a desentrañar el misterio. Quédense con nosotros mientras exploramos más historias, teorías y descubrimientos que mantienen viva la leyenda del monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie, es una parte fundamental del folclore escocés. La leyenda de Nessie ha atraído a millones de turistas a las orillas del lago Ness,
creando una industria turística muy próspera. En la cultura popular, Nessie ha salido en un montón de películas, programas de televisión y libros, convirtiéndose en un icono cultural. Todos los años, en el lago Ness se celebran muchos festivales y eventos dedicados a la búsqueda y la celebración de Nessie. La gente de allí a menudo cuenta historias de cuando han visto a Nessie, pasando la leyenda de padres a hijos. El monstruo del lago Ness ha inspirado un montón de cosas, desde recuerdos hasta videojuegos. La leyenda de Nessie ha creado un sentimiento de comunidad y orgullo entre la gente que vive en la zona del lago Ness. A medida que seguimos explorando los misterios del lago Ness, es evidente que Nessie es algo más que una simple leyenda. Es un símbolo del patrimonio cultural y de la curiosidad humana. No se vayan, que ahora vamos a profundizar en las historias, teorías y descubrimientos que mantienen viva la leyenda del monstruo del lago Ness. Mientras Nessie indudablemente se ha convertido en una figura querida en la cultura popular, la leyenda también tiene su parte de controversia. En esta sección vamos a profundizar en algunas de las historias y teorías más controvertidas que rodean al monstruo del lago Ness. Una de las primeras controversias se remonta a la famosa fotografía del cirujano, tomada en 1934. Inicialmente proclamada como prueba definitiva de la existencia de Nessie, esta fotografía se reveló más tarde como un engaño que involucraba un submarino de juguete y una cabeza de plástico. La revelación sacudió los cimientos de la tradición de Nessie y provocó debates que continúan hasta el día de hoy. En la década de 1970, un equipo de investigadores del Loch Ness Investigation Bureau utilizó tecnología sonar para explorar las profundidades del lago. Detectaron objetos grandes en movimiento, pero los escépticos argumentan que podrían haber sido bancos de peces o troncos a la deriva. La ambigüedad de estos hallazgos añadió más leña al fuego de la controversia. Más recientemente, en 2018, un equipo global de científicos llevó a cabo un extenso estudio de ADN de las aguas del lago Ness. Si bien no encontraron evidencia de un monstruo prehistórico, sí descubrieron una abundancia de ADN de anguila, lo que llevó a algunos a especular que las anguilas grandes podrían estar detrás de los avistamientos de Nessie. Este enfoque científico tiene tanto partidarios como detractores, y algunos argumentan que el misterio está lejos de ser resuelto. Otra teoría polémica es la idea de que Nessie podría ser un plesiosaurio superviviente, un reptil marino de la era de los dinosaurios. Si bien esta noción captura la imaginación, se enfrenta a importantes desafíos científicos, como el hecho de que el ambiente de agua dulce fría del lago Ness no es adecuado para una criatura así. El debate se extiende también a la comunidad local. Algunos residentes y dueños de negocios acogen la leyenda por sus beneficios económicos, mientras que otros sienten que el escrutinio constante y el sensacionalismo restan valor a la belleza natural y la importancia ecológica del lago Ness. A medida que navegamos a través de estas historias y teorías controvertidas, queda claro que la leyenda de Nessie tiene que ver tanto con la fascinación humana por lo desconocido, como con cualquier criatura potencial que aceche en las profundidades. El monstruo del lago Ness continúa cautivando nuestra imaginación colectiva, representando nuestra búsqueda perdurable por el descubrimiento y la comprensión. Mantente atento mientras continuamos descubriendo las muchas capas de este misterio perdurable. A medida que la leyenda del monstruo del lago Ness crecía, también lo hacía el número de intentos por descubrir la verdad detrás del mito. Con el paso de los años, se han llevado a cabo numerosos experimentos y expediciones, cada una con una mezcla de esperanza, escepticismo e intriga. En este segmento, nos adentramos en algunos de los experimentos más famosos destinados a encontrar a Nessie. Uno de los primeros esfuerzos científicos fue organizado por la Oficina de Investigación del Lago Ness en la década de 1960. Utilizando tecnología sonar, escanearon las profundidades del lago, detectando objetos grandes en movimiento que alimentaron la especulación. Sin embargo, los críticos argumentaron que estos podrían ser bancos de peces o troncos a la deriva, dejando los resultados no concluyentes. En 1972, la Academia de Ciencias Aplicadas, dirigida por el Dr. Robert Rines, llevó a cabo una expedición utilizando fotografía submarina. Capturaron imágenes de lo que parecía ser un objeto parecido a una aleta, reavivando el interés en todo el mundo. Sin embargo, estos hallazgos fueron recibidos con escepticismo, ya que muchos creían que las imágenes estaban manipuladas o malinterpretadas.
Avanzamos rápidamente hasta 2003, cuando la BBC lanzó una de las búsquedas más completas de Nessie. Utilizando 600 haces de sonar y rastreo por satélite, la expedición tenía como objetivo no dejar piedra sin remover. A pesar del enfoque exhaustivo, no encontraron evidencia de una criatura grande en el lago, lo que llevó a muchos a cuestionar la existencia de Nessie. En 2018, un estudio innovador adoptó un nuevo enfoque al analizar el ADN ambiental eDNA de las aguas del lago Ness. Este método tenía como objetivo identificar todos los organismos vivos en el lago por su material genético. El estudio no encontró evidencia de un monstruo prehistórico, pero descubrió una abundancia de ADN de anguila, lo que sugiere que las anguilas grandes podrían ser responsables de algunos de los avistamientos. Estos experimentos, aunque variados en sus métodos y resultados, resaltan la curiosidad perdurable y el interés científico en el monstruo del lago Ness. Cada esfuerzo, ya sea que arroje pistas prometedoras o desacredite mitos, agrega otra capa al rico tapiz de la leyenda de Nessie. Quédese con nosotros mientras continuamos desentrañando las muchas facetas de esta enigmática criatura. A medida que nos adentramos en el misterio del monstruo del lago Ness, aquí hay 7 datos fascinantes que mantienen viva la leyenda. 1. El primer avistamiento registrado del monstruo del lago Ness se remonta al siglo VI, cuando un monje irlandés llamado San Columba afirmó haber visto a la criatura. 2. En 1933, una pareja informó haber visto una criatura enorme en el lago, lo que provocó una ola de avistamientos y lo que se conocería como la Nessimanía. 3. La famosa fotografía del cirujano, tomada en 1934, que mostraba una figura parecida a un dinosaurio en el lago, se reveló como un engaño en 1994. 4. En 1954, un barco pesquero captó una señal de sonar de un objeto grande en movimiento en las profundidades del lago. 5. En 2003, la BBC realizó una búsqueda exhaustiva del lago, utilizando 600 ondas de sonar y no encontró evidencia de la criatura. 6. En 2018, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN del agua del lago y no encontró rastros de reptiles grandes, pero sí descubrieron ADN de anguilas gigantes. 7. A pesar de la falta de pruebas concretas, el monstruo del lago Ness sigue siendo una de las leyendas más perdurables y fascinantes del mundo. Mientras continuamos nuestra exploración, es claro que Nessie es más que un monstruo, es un símbolo de nuestra fascinación colectiva por lo desconocido. Mientras nos adentramos en el misterio del monstruo del lago Ness, vamos a explorar una teoría fascinante: las similitudes entre el monstruo del lago Ness y el Leviatán. A lo largo de la historia, tanto el monstruo del lago Ness como el Leviatán han capturado la imaginación de la humanidad. Estos seres se describen como criaturas gigantes y misteriosas que habitan en las profundidades de las aguas. El Leviatán, mencionado en textos antiguos, se describe a menudo como una serpiente marina o un dragón, mientras que el monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie, se describe como una criatura con un cuello largo y un cuerpo enorme. La posibilidad de que puedan ser la misma entidad reside en las similitudes de sus descripciones y la fascinación que ambos generan. Aunque no hay pruebas concretas que los relacionen, la idea de que el Leviatán y Nessie puedan ser uno solo sigue siendo un tema intrigante para los entusiastas de lo desconocido. A medida que continuamos nuestra exploración, se hace evidente que estas leyendas son algo más que simples cuentos. Son símbolos de nuestra fascinación colectiva por los misterios que se esconden bajo la superficie. A medida que nos adentramos en el misterio del monstruo del lago Ness, vamos a explorar otra leyenda fascinante: el mito del monstruo de Tianchi. El lago Tianchi, ubicado en la frontera entre China y Corea del Norte, es el hogar de esta enigmática criatura. Al igual que el monstruo del lago Ness, el monstruo de Tianchi ha sido objeto de numerosos avistamientos y leyendas. El primer avistamiento registrado data de 1903, cuando un grupo de personas afirmó haber visto una criatura grande, parecida a un dragón, nadando en el lago. Desde entonces han surgido muchos más informes de avistamientos, con descripciones que van desde un pez gigante hasta una bestia parecida a un dinosaurio. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones científicas, no se han encontrado pruebas concretas que demuestren la existencia del monstruo de Tianchi. Sin embargo, la leyenda sigue cautivando la imaginación de los lugareños y turistas por igual.
El lago Tianchi se ha convertido en un destino popular para los cazadores de monstruos y los aventureros atraídos por el encanto de descubrir un misterio oculto. ¿Podría el monstruo de Tianchi ser un primo lejano de Nessie o simplemente otro producto de la imaginación humana? La respuesta sigue siendo esquiva, pero la fascinación perdura. Mientras continuamos nuestro viaje, queda claro que estas leyendas son más que simples cuentos. Son símbolos de nuestra fascinación colectiva por lo desconocido, recordándonos los misterios que se esconden bajo la superficie de las aguas de nuestro mundo. Al sumergirnos en el misterio del monstruo del lago Ness, es innegable que la leyenda de Nessie ha traspasado las fronteras del propio lago. Este mito imperecedero ha inspirado un sinfín de historias en diversas formas de medios, cautivando la imaginación de millones en todo el mundo. Desde la gran pantalla hasta la palabra escrita, Nessie ha sido inmortalizada de innumerables maneras. Una de las representaciones más famosas es la película The Loch Ness Horror, una película de 1981 que dio vida a la enigmática criatura en una narrativa emocionante. La película, a pesar de sus críticas variadas, consolidó el lugar de Nessie en la cultura popular. Los libros también han jugado un papel fundamental en perpetuar la leyenda. La novela de Steve Alten, The Loch, es un ejemplo perfecto. Este apasionante thriller combina la intriga científica con el atractivo de lo desconocido, tejiendo una historia que mantiene a los lectores en vilo. El trabajo de Alten es solo uno de los muchos que han mantenido viva la fascinación por Nessie a lo largo de los años. Los documentales también han contribuido al atractivo imperecedero del monstruo del lago Ness. Estas películas de investigación a menudo combinan relatos históricos con expediciones modernas, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de explorar el misterio desde la comodidad de sus casas. Proporcionan una plataforma para que tanto creyentes como escépticos compartan sus puntos de vista, asegurando que el debate sobre la existencia de Nessie continúe. El impacto del monstruo del lago Ness en la cultura popular es una prueba de nuestra fascinación colectiva por lo desconocido. Ya sea a través de películas, libros o documentales, Nessie sigue siendo un símbolo de los misterios que se esconden bajo la superficie de nuestro mundo. A medida que continuamos nuestro viaje, se hace evidente que estas historias son más que simple entretenimiento. Son un reflejo de nuestra curiosidad e imaginación sin límites. Quédense con nosotros mientras exploramos más sobre esta cautivadora leyenda y su influencia en la cultura global. La historia del monstruo del lago Ness está lejos de terminar y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de narradores y aventureros por igual. ¡Hola a todos! Aquí les traigo 7 datos fascinantes sobre el misterio del monstruo del lago Ness. Número 1. El primer avistamiento registrado del monstruo del lago Ness se remonta al siglo VI. Número 2. La famosa fotografía del cirujano de 1934 fue revelada como un engaño en 1994. Número 3. El lago Ness contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. ¡Increíble! Número 4. En 2003, la BBC realizó una búsqueda exhaustiva del lago utilizando 600 haces de sonar y no encontró evidencia del monstruo. ¿Se habrá escondido? Número 5. Se han reportado más de 1000 avistamientos del monstruo del lago Ness. 1000 personas se pueden equivocar. Número 6. Algunos científicos creen que el monstruo del lago Ness podría ser un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico. Sería increíble. Y número 7. El monstruo del lago Ness ha generado una industria turística multimillonaria en Escocia. Sin duda, Nessie es una celebridad. Estos datos tan interesantes añaden capas al enigma que es Nessie, convirtiéndolo en un tema de interminable fascinación y debate. Mientras seguimos explorando las profundidades del lago Ness, el misterio sigue tan cautivador como siempre.